C'était au temps de l'existentialisme qui régnait aussi à Lima, du moins dans l'arène littéraire de San Marcos, l'université que j'avais choisie à l'encontre des miens, qui me voyaient plutôt élève discipliné des curés à la catholique, cette université privée fréquentée alors par les gens péruviennes de bonne famille. Je n'ai jamais regretté d'avoir préféré à la catholique l'université de San Marcos, une des plus anciennes d'Amérique latine, fondée par les Espagnols quelques années après la conquête, et dont les étudiants d'humble origine, souvent paysannes, lui avaient valu sur la République la réputation de rebelle et de radical par son énergique opposition à toutes les dictatures militaires. Mario Vargas Llosa se convierte en inmortal. Nuestro Nobel de Literatura hizo historia al convertirse en el primer escritor de lengua española que ingresa a la Academia Francesa, institución encargada de regular y perfeccionar el idioma francés. Esta honorable institución, fundada en 1635 por el cardenal Richelieu, denomina a sus miembros como inmortales y es el modelo de casi todas las academias fundadas posteriormente, entre ellas la española en 1713. Este es un reconocimiento institucional, ¿no? O sea, obedece justamente a la institución más prestigiosa desde el punto de vista académico de la cultura francesa. Como ya se ha recordado, es una academia fundada en el siglo XVII por el muy recordado cardenal Richelieu y que obviamente se encarga de incorporar, digamos, a muchos intelectuales, por supuesto la Academia Francesa, y además tiene, por supuesto, en esta ocasión una excepción, ¿no? Porque por primera vez incorpora a un intelectual, a un escritor que no ha escrito en lengua francesa, pero que sí es un afrancesado. Vargas Llosa, quien habla francés fluidamente, guarda estrechos vínculos con la cultura francesa. Producto de ello son sus múltiples ensayos y artículos sobre reconocidos escritores franceses. Salvo la obra de William Faulkner, prácticamente casi toda la influencia de Vargas Llosa es francesa, ¿no? Desde sus lecturas en sus años adolescentes, cuando leía en el Colegio León Sombrado, como lo cuenta en El pez en el agua, las obras de Alejandro Dumas, las de Víctor Hugo. Después vendrá el descubrimiento con la obra y la figura de Jean-Paul Sartre, la de Camus, y él ha escrito siempre sobre estos autores, ¿no? Incluso vamos a ver que el primer ensayo importante de Vargas Llosa sobre la cultura francesa es del año 75, que es el dedicado a Madame Bovary, que es la ideología perpetua, ¿no? Que es un ensayo que además aparece en las bibliografías de la cultura francesa cuando se trabaja la narrativa del siglo XIX, ¿no? Es un libro de referencia para el mundo académico. Y además también porque continuamente siempre ha hablado sobre las influencias, es un gran lector del siglo XIX, como lo ha dicho incluso ahora en su discurso. Él ha mencionado pues a los autores que él ha admirado, a Balzac, a Stendhal, a Flaubert, incluso es un lector, siempre ha sido un gran entusiasta de André Malraux, un autor que al que también aprecia muchísimo. Y constantemente escribe ha tenido una constancia en escribir sobre esos autores, incluso publicó un conjunto de artículos, ¿no?, entre Sartre y Camus. Entonces constantemente la cultura francesa ha estado presente en la obra literaria de Vargas Llosa, y esto es lo que seguramente ha tenido mucho peso en la Academia Francesa para hacer una excepción. Este es un caso de excepción. Entonces, qué mayor honor que una excepción para un peruano que ha permitido difundir la cultura francesa. Y como él dice, ¿no?, yo incluso en Francia, en París, me descubrí como latinoamericano. En París me di cuenta que era un escritor latinoamericano que descubre América Latina porque empieza a leer a otros autores como Sarmiento, entre otros ensayistas del siglo XIX, ¿no? Como que Francia le descubre Latinoamérica a Vargas Llosa en otras lecturas, y como que obviamente los franceses descubren a Vargas Llosa a su mejor embajador de sus letras. La ceremonia de acogida de Vargas Llosa a la Academia tuvo lugar en el anfiteatro del Instituto Francés, ubicado en París.
Vestido con el tradicional uniforme verde, el nuevo inmortal brindó su discurso de ingreso a la academia, donde hizo mención de su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para luego pasar a ocupar el sillón 18 de un total de 40, sillón que será exclusivamente suyo hasta su muerte. San Marcos, por supuesto, es muy importante, ¿no? Saber que uno de sus hijos, tal vez uno de los más ilustres, haya alcanzado esa universalidad, ese reconocimiento internacional en otros medios académicos. ¿Sí? Hay que recordar que Vargas Llosa no solamente es un egresado de San Marcos, sino que también es un escritor que ha mencionado a San Marcos en su obra literaria. Tal vez la más importante sea Conversación en la Catedral, que ocurre en San Marcos. No hay que olvidar, la Universidad de San Marcos aparece en la ficción de Vargas Llosa en una de sus obras maestras, dicho sea de paso. Además, siempre ha habido la mención a San Marcos, porque él considera pues que a San Marcos le da esa libertad, ese espíritu iconoclasta que posiblemente no hubiera tenido si es que iba a otra universidad, de corte seguramente más conservador, porque él decide ir a San Marcos, a la universidad laica, que obviamente le permite conocer otras realidades, ¿no? Y además de enriquecer su vida intelectual. Cabe destacar que además de la Academia Francesa, Vargas Llosa también forma parte de la Real Academia Española, la peruana y la brasileña. Definitivamente, el ingreso de Vargas Llosa a la Academia Francesa es un hecho histórico que ilumina a nuestra universidad y a toda la comunidad latinoamericana. Orgullosos de nuestros egresados. C'était au temps de l'existentialisme qui régnait aussi à Lima, du moins dans l'arène littéraire de San Marcos, l'université que j'avais choisie à l'encontre des miens, qui me voyaient plutôt élève discipliné des curés à la catholique, cette université privée fréquentée alors par les gens péruviennes de bonne famille. Je n'ai jamais regretté d'avoir préféré à la catholique l'université de San Marcos, une des plus anciennes d'Amérique latine, fondée par les Espagnols quelques années après la conquête, et dont les étudiants d'humble origine, souvent paysannes, lui avaient valu sur la République la réputation de rebelle et de radical par son énergique opposition à toutes les dictatures militaires. Le général Manuel Apolinario Odría, qui régnait alors sur le Pérou, pendant mes années d'étudiant, avait renversé en leader civil le prestigieux juriste José Luis Bustamante y Rivero,
qui avait remporté légitimement l'élection présidentielle. Ma famille maternelle, les Llosa, faut-il le dire, détestait cet usurpateur Odría et vénérait l'oncle José Luis. Manuel Esparza Sañartu, trafiquant en vin, le second homme de ce régime dictatorial, avait perpétré l'année précédente mon entrée à San Marcos